Dominio de una función. Entonces, el dominio de una función básicamente es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x, que recuerden que es la variable independiente, y esos valores que yo le dé a la x, pues la función me va a dar un valor real, es decir, no se va a indeterminar. Entonces, son aquellos valores que hace que la función me genere un valor real para y. ¿Cuál es el dominio de la siguiente función? Fx igual a 3x cuadrado menos 5x menos 6. Entonces, esa función corresponde a un polinomio, en este caso es un polinomio de grado 2. Entonces, cualquier función que tenga esta estructura de un polinomio de grado n, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, y igual a x. Mire que y igual a x solamente tendría este término, pero sería un polinomio. O por ejemplo, y igual a x al cubo más 3. Entonces, y igual a x al cubo más 3 tendría el grado 3, o sea que tendría un término por aquí, y este 3 correspondería al término a su 0. Es decir, que ese es un polinomio, ese sería un polinomio, ¿cierto? Y aquí una misma función lineal, por ejemplo, 5x más 3. Esa función corresponde también a un polinomio, tendría los dos términos del final, el término que tiene la x y el término que no contiene la x. Entonces, en términos generales, cuando usted tiene una función polinómica, es decir, que presenta esta estructura, no necesariamente tienen que aparecer todos los términos. Si tiene elementos de esta estructura, entonces usted puede decir básicamente que x puede tomar cualquier valor. Entonces, como x puede ser cualquier valor real, usted simplemente puede decir que el dominio de la función son todos los reales, o también otra forma de escribirlo es que el dominio de la función va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen ¿cuál es el dominio de la siguiente función? Entonces tiene 5x a la 4 más x menos 6. Entonces eso también corresponde a un polinomio, es un polinomio de grado 4, por lo tanto también tendría como dominio, es decir, los valores que usted le puede asignar a la x serían todos los reales o de menos infinito a infinito. En el segundo ejemplo vamos a determinar el dominio de la función fx igual a x menos 3 sobre x más 5. Esa es una función racional. Una función racional se caracteriza porque en el numerador tenemos un polinomio, x menos 3 es una función lineal, es un polinomio de grado 1, y en el denominador también tenemos otro polinomio, que el exponente de la variable x es 1, también es de grado 1. Entonces tenemos un polinomio sobre otro polinomio. Cuando tenemos un tipo de función racional, lo que tenemos que tener presente es que la división en el 0 no está definida, es decir, que el denominador no puede ser 0. Entonces, en este caso tenemos que el denominador de esa función racional es x más 5. Entonces, nosotros tendremos problemas si ese x más 5 se volviera 0. Entonces, cuando yo igualo esto a 0, estaría encontrando ese valor para lo cual la función tiene problemas. Entonces, cojo simplemente el 5 que está sumando, lo paso al otro lado a restar y me da que x vale menos 5. Es decir, que esa función tendría inconvenientes si usted le diera a x el valor de menos 5. ¿Por qué? Porque si usted le da el valor a x de menos 5, le quedaría, arriba tenemos x menos 3, entonces queda menos 5 menos 3. Y en el denominador nos quedaría x más 5, o sea, menos 5 más 5. Esto nos daría menos 8 sobre 0. Y menos 8 sobre 0 es indeterminado. Entonces, por esa razón, x no puede ser menos 5. X puede ser cualquier otro valor, el que usted quiera, excepto menos 5. Entonces, ¿cómo decimos eso en el dominio nosotros? Decimos simplemente, el dominio de la función son x, todas las x tales que x es diferente de menos 5. Esa es una forma de escribir ese dominio. Otra manera de representarlo es diciendo que el dominio son todos los reales, este menos significa excepto el menos 5. O sea, cualquier valor menos ese menos 5. O la otra manera de representar el dominio es diciendo que va desde menos infinito hasta menos 5 y va en paréntesis. El paréntesis significa que no se incluye ese menos 5, y unido desde menos 5 a infinito, es decir, que son todos los valores reales
excepto el que estamos excluyendo es el extremo, es decir, el menos 5 quedaría por fuera. Entonces cualquier valor que usted quiera, menos ese menos 5 porque la función se indetermina. Entonces siempre la función racional tiene que ser diferente de 0. Aquí tenemos otro ejemplo de la función racional. En este caso, en el denominador tenemos un polinomio de grado 2. Entonces posiblemente hay dos valores en los cuales la función se indetermina. Si encontráramos en el denominador un polinomio de grado 3, posiblemente serían 3 valores en los cuales la función se indetermina. Y si tuviéramos, por ejemplo, un exponente de grado 5, o sea, el grado del exponente fuera 5, entonces posiblemente encontraríamos, como máximo, 5 valores para los cuales la función se hace 0. Recuerden que pueden ser menos porque hay ocasiones en las cuales no se pueden factorizar. En este caso, como es una función racional, arriba está una función lineal de grado 1, en el denominador un polinomio de grado 2, entonces es un polinomio sobre otro polinomio, es una función racional, el denominador debe ser distinto de 0. Entonces, ¿quién es el denominador? X cuadrado menos 5x menos 6. Entonces simplemente lo que hacemos es decir, raíz de este x, signo del segundo menos, aquí otra vez ponemos la x y menos por menos da más. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados den 6 pero restados den 5. Entonces los números son 6 y 1. De aquí tenemos los dos posibles valores que hacen que eso se vuelva a 0. Entonces en este factor x menos 6 lo igualamos a 0 y encontramos que el valor para el cual se hace 0 es para 6. Es decir, que si usted le da el valor de x de 6, esa expresión x cuadrado menos 5x menos 6 se vuelve 0. Y también si usted le da el valor de x más 1 igual a 0, aquí nos damos cuenta que x es igual a menos 1. Si usted le da el valor de menos 1 también se hace 0. Rectifiquemos, por ejemplo, ¿cuánto sería si yo reemplazo el 6 al cuadrado menos 5 por 6 menos 6? Es decir, lo estoy reemplazando en esta función, ¿cierto? Que dijimos que daba 0, entonces 6 al cuadrado es 36, menos 5 por 6 da menos 30 y menos 6. Entonces 36 menos 30 da 6 positivo, menos 6 daría 0. Entonces mire que con 6 tenemos problemas porque el denominador se volvió 0. Y también con el 1, porque si reemplazamos el menos 1, quedaría menos 1 al cuadrado, porque esa función tiene x cuadrado. Entonces menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1, menos 6. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos por menos da más, 1 por 1 es 1. Aquí menos 5 por menos 1 es menos por menos da más, entonces 5 por 1 es 5, menos 6. 1 más 5 da 6, menos 6 daría 0. Entonces efectivamente tenemos que para estos dos valores, esta función que es x cuadrado menos 5x menos 6, que es el denominador, se vuelve 0. Es decir, que generaría problemas. Por lo tanto, usted el dominio de la función dice que serían todos los reales excepto, o sea que sacamos del dominio, lo excluimos ¿a quiénes? Al menos 1 y al 6. Otra manera de escribirlo es, va desde menos infinito hasta menos 1, unido desde menos 1, mire que ahí lo único que estoy haciendo es excluyendo al menos 1 hasta el 6, y luego unido desde 6 a infinito. Ese sería el dominio de esa función. Bueno, y por último el ejemplo tenemos una función de tipo racional, una función con una raíz. Una función raíz cuadrada. Cuando nosotros encontramos una función raíz cuadrada, nosotros tenemos que tener presente que no podemos sacarle raíces pares a un número negativo, es decir, el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0 cuando la raíz es par. Es decir, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, octava, décima. Si es una raíz cúbica, por ejemplo, y igual a la raíz cúbica de x, aquí no tenemos ningún problema, x puede ser negativo, puede ser positivo, porque la raíz es impar, entonces no hay problema. Tampoco tenemos problema con raíz quinta de x, entonces simplemente dice que el dominio de la función son todos los reales, es decir, puede tomar valores de x negativos y positivos,
cuando las raíces son impares. Pero cuando las raíces son pares, por ejemplo una raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta, octava, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Porque si le damos un valor negativo al radicando en una raíz par, pues el resultado pertenece a los números imaginarios y no formaría parte del conjunto de los reales. Entonces la función se indetermina. Entonces básicamente lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ya sabemos que esa es una función raíz cuadrada, que aquí tiene un 2, que nosotros no ponemos ese 2, pero sabemos que el índice de esa raíz es 2. Entonces es una raíz cuadrada. Como es una raíz par, lo que está dentro, es decir, el radicando, debe ser sí o sí mayor o igual que 0, perdón, sí, mayor o igual que 0, sí o sí. Entonces, ¿quién es el radicando en el ejemplo? Radicando es x menos 5. Entonces usted coge x menos 5 debe ser mayor o igual que 0. De aquí pasamos el menos 5 al otro lado y queda x mayor o igual a 5. Es decir, que para que esa función no se le vaya a indeterminar, usted tiene que darle valores desde 5 en adelante. Por lo tanto, el dominio de la función va desde 5. Y mire que aquí ya cambia, mire que aquí ya es un corchete, porque sí estamos diciendo que el 5 sí forma parte de la solución. En los anteriores, cuando colocamos el paréntesis, decimos que ese extremo no se tiene en cuenta. Entonces aquí estamos diciendo que va desde 5 a infinito. Entonces dele cualquier valor del 5 en adelante. Entonces, por ejemplo, el valor de 5, si usted reemplaza en la raíz 5 menos 5 le da 0, y raíz de 0 es 0, o sea que y no tiene problema. Pero si le da, por ejemplo, el valor de 4, que está por fuera de ese intervalo del dominio, si usted le pone el valor de 4, queda 4 menos 5 daría menos 1, y raíz de menos 1 es el número i. Pero si nosotros hacemos ese proceso en la calculadora, raíz de menos 1 nos va a dar error. ¿Por qué? Porque forma parte de los números imaginarios y no del conjunto de números reales. Y las funciones las trabajamos es en el conjunto de los números reales. Entonces, por lo tanto, tenemos que garantizar que lo que esté dentro de una raíz par debe ser siempre mayor o igual que 0. O sea, todo el radicando. Entonces, así hemos encontrado el dominio de esta función. Para el siguiente ejemplo, ya tenemos otra vez una función con una raíz cuadrada. Ya sabemos que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, x cuadrado menos 16 mayor que 0. Sin embargo, en esta tenemos que resolver es una desigualdad cuadrática. Entonces, una desigualdad cuadrática se resuelve factorizando. Entonces, factoricemos x cuadrado menos 16. Recuerden que x cuadrado menos 16 es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados es la raíz del primero, que es x, menos la raíz del segundo término, que es 4. Y como ya lo colocamos con menos, aquí lo hacemos con más. Eso es una diferencia de cuadrados. Para esa diferencia de cuadrados se hace 0 el primer factor cuando x menos 4 y lo igualamos a 0. Entonces aquí claramente podemos ver que se vuelve 0 cuando x vale 4. El siguiente factor, que es x más 4, se vuelve 0. Y despejamos la x cuando x es igual a menos 4. Hasta ahí únicamente tengo los valores para los cuales se hace 0, pero yo necesito en mi solución los valores para los cuales es 0 o mayor. Entonces, ¿cómo resolvemos esa desigualdad racional? Y aquí sí tenemos que prestar un poquito de atención, y es lo siguiente. Vamos a construir una recta numérica para el factor 1. El factor 1 es x menos 4. ¿Para qué valor en x se hace 0x menos 4? Entonces ya lo encontró aquí. Usted me dijo que para x igual a 4. Entonces ubico el 4. Entonces, digamos que aquí estaría el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ubico el 4. Tomo un valor a la derecha del 4, o sea, un valor por esta parte y aquí. Entonces un valor a la derecha del 4 podría ser el 5. Entonces usted dice 5, si x vale 5, 5 menos 4 me daría 1. Pero ese 1, ¿qué signo tiene? Entonces dice, no, ese 5 menos 4 es 1, pero es 1 positivo. O sea que cualquier número que usted tome por la derecha es positivo. Y si por la derecha es positivo, pues para el lado de la izquierda tiene que ser el signo contrario, o sea, menos. Y en 4 pues hace 0, o sea que en 4 es donde se vuelve 0.
Ya tenemos el primer factor. Ahora tomamos el segundo factor. El segundo factor es x más 4. ¿Para qué valor de x se hace 0? Entonces ya lo encontramos para el valor de menos 4. Entonces ubicamos menos 4. Menos 4 está a la izquierda del 4, por eso lo hago por acá a la izquierda de ese 4 que ya teníamos, ¿cierto? Entonces no está a escala, porque no estoy contando los cuadritos, lo podemos hacer a escala. Lo que se interesa aquí es que el menos 4 está a la izquierda del 4, porque el 4 es mayor que menos 4. Tomo un valor por la derecha, cualquier valor por la derecha, o sea que sirve el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Cualquier valor por la derecha. Entonces dice, bueno, entonces me sirve el 1. Sí, claro, el 1 es mayor que menos 4, está por la derecha, entonces coja el 1. Usted dice, 1 más 4 me da 5, pero ese 5, ¿qué signo tiene? Ese 5 es 1 más 4, es positivo, ¿cierto? Entonces, signos iguales se suman y los dos son signos positivos, entonces va a quedar positivo. Entonces, por aquí por la derecha nos dio positivo. Si por la derecha nos dio positivo, resulta que a la izquierda es negativo. Ahora, tomo el menos 4, tomo el 4, y ahora sí hago la multiplicación de los dos, porque a mí me interesa es cómo es el producto de estos dos, o sea, al multiplicarlos que sean mayores o igual que 0. Entonces simplemente el producto de estos dos, este sería el resultado, ya uniendo los dos. Entonces usted simplemente bajo el menos 4, bajo el 4 y va a multiplicar signo. Entonces usted dice, vea, por la izquierda, menos, por la izquierda tiene signo menos y menos. Entonces menos por menos da más. Entre menos 4 y 4, arriba tengo un menos y acá tengo más. Entonces si usted multiplica los dos signos, menos por más, da menos. Y por la derecha tengo más y más. Entonces simplemente usted dice más por más, da más. Entonces, ¿quiénes me interesan a mí? Los que sean mayores que 0 en el producto, es decir, revisando en esta, los que son mayores o iguales que 0. Entonces los mayores o iguales que 0 son los positivos. Entonces nosotros revisemos aquí en esta tablita que armamos, cuáles son los positivos. De los positivos claramente podemos ver que tenemos dos tramos positivos. Este tramo y este tramo. ¿De dónde a dónde van los positivos? Entonces dicen, no, los positivos van desde menos infinito hasta el menos 4. Pero el menos 4, ¿será que le colocamos un paréntesis o un corchete? Entonces el menos 4 forma parte de la solución porque es mayor o igual que 0. Entonces con menos 4 ya sabemos que se vuelve 0, o sea que cumple porque queda en igualdad a 0. Entonces son todos los mayores o los iguales a 0 y el menos 4 es igual a 0. Entonces simplemente cuando yo tenga mayor o igual, yo ya sé que aquí va un corchete. Listo, ya tenemos este tramo de la izquierda. ¿Dónde más se cumple? Que me dé mayor que 0. Entonces usted mira, de menos 4 a 4 no, porque da negativo. Entonces no le puedo dar valores entre menos 4 y 4 porque ya sé que la raíz me va a dar negativa y me va a generar un número que no pertenece a los reales. Y desde 4 en adelante, pero entonces desde 4 en adelante sería desde 4 infinito. Infinito siempre los ponemos con paréntesis, pueden observar el menos infinito y el infinito positivo. Pero este 4 iría con corchete o con paréntesis, entonces usted va y mira y revisa y dice los mayores o iguales que. Entonces como son mayores o iguales, el 4 forma parte de la solución, entonces por eso va con corchete. Porque ese extremo sí se incluye. Es decir, que usted divinamente le para el valor de 4 y el valor de menos 4. Entonces ese sería el dominio de esa función.